Hola amigos. Bienvenidos a Contactos, Seres de Luz. Hoy hablaremos de la verdadera identidad de Jehová, Yahvé. Una revelación espeluznante. ¿Quién es Jehová, Yahvé, realmente? Sin duda, el origen y la identidad del Dios de los judíos son unos temas que están rodeados de misterio. Según la Biblia, Yahvé es el Dios único que creó el cielo y la tierra y no hay nadie más como él. Sin embargo, contrario a las afirmaciones de la teología judeocristiana tradicional, la erudición bíblica actual revela otra historia. En realidad, el monoteísmo jehovítico fue un invento bastante tardío en la historia del pueblo hebreo y tiene su origen en el siglo VII a.C. según el consenso académico. ¿Cuáles son las implicaciones de esta revelación? La religión original de los semitas occidentales, los hebreos incluidos, reconocía una teología politeísta y la entidad conocida como Yahvé en la religión bíblica posterior era originalmente solo uno de muchos dioses en el panteón antiguo. Por lo tanto, el dios del judaísmo tiene su origen entre las antiguas deidades de las culturas politeístas del Medio Oriente y del Mediterráneo levantino. Aunque el tetragramaton Iu, vocalizado como Yahvé, sea el nombre más conocido del Dios de los hebreos, no es de ningún modo su nombre original en la tradición bíblica. De hecho, la deidad bíblica empieza su vida en la Biblia hebrea bajo el nombre El y a veces su forma plural Elohim, y luego adopta el epíteto Yahvé cuando se presenta a Moisés por primera vez en el monte Horeb. Dicho de otra manera, Yahvé no es un nombre personal, sino más bien un título divino que se puede traducir como el que hace existir o el que crea. ¿Cuál es el origen de la deidad antigua conocida como Él? En muchos pasajes de la Biblia, en el segundo milenio antes de Cristo, mucho antes de la redacción del Pentateuco y el nacimiento del monoteísmo jehovítico absoluto, él era considerado la deidad más alta del panteón semítico antiguo y reverenciado como el padre de todos los Elohim junto con su consorte Asera. Sus hijos divinos, conocidos como los Bene Elohim o hijos de los dioses, incluían dioses semíticos como Baal, Cotar o Acasis, Astarte y Mot. Estos hijos de la pareja divina de Él y Asera más tarde se convertirían en los ángeles caídos, los hijos de Dios, en Génesis 6, 2, y también en la literatura enoquiana apócrifa de acuerdo con la nueva teología monoteísta. En la religión cananea preisraelita él era conocido por el título divino el Du Yahweh Abaot, cuyo significado es el que crea los ejércitos. Tengamos en cuenta que el teónimo bíblico Yahvé aparece muchas veces como una abreviatura de Yahvé Sebaot, un epíteto hebreo que se puede traducir como el que crea los ejércitos. Es decir, Yahvé siempre fue FX, un epíteto asociado a la deidad primigenia él en la religión semítica politeísta prebíblica. Por lo tanto, Yahvé y él siempre han sido la misma entidad. ¿Cómo era él? Según la religión semítica primitiva, él era reconocido como el Rey del Cielo, la cabeza de la asamblea de los Elohim, el gran juez divino, el padre de todos los dioses y la deidad principal de la cosecha y la agricultura. Además, era asociado al toro como símbolo de su potencia masculina y conocido como el padre de los años, lo cual significa que era el dios del tiempo. En las regiones levantinas de la Edad del Hierro, él era adorado como el Padre Supremo y el Altísimo por los fenicios, los filisteos y los cananeos entre otros pueblos semíticos, y su culto se caracterizaba por el sacrificio tanto animal como humano y la ofrenda de los primogénitos por holocausto en particular. Lo cierto es que él era un dios bélico, sanguinario y deseoso de la sangre sacrificatoria. Curiosamente, la misma deidad preisraelita era representada por un disco solar aleado con una estrella en su centro. Tomemos un momento para revisar las numerosas semejanzas entre el Yahvé bíblico y su precursor semítico preisraelita. Primero, ambos eran conocidos por el epíteto Yahvé Sebaot, Yahweh Abaot, siendo los dos creadores de los ejércitos. Eran dioses de la guerra. Segundo, ambos se presentaban como el Padre Supremo y eran adorados como el Altísimo. La versión cananea prebíblica era reverenciada como el padre de todos los Elohim y su sucesor bíblico es presentado como el padre de los ángeles, Bene Elohim Génesis 6, 2, tercero, ambos son el jefe que preside en la asamblea de los dioses. En Salmo 82, 1, el Yahvé se presenta como el presidente del concilio de los dioses y juzga en medio de sus colegas celestiales.
Según los textos cananeos, él presidía en la asamblea divina junto con su hijo Baal, pero siempre mantuvo su estatus como el dios superior. Cuarto, ambos eran dioses sedientos de sangre cuyo culto exigía el sacrificio humano y el holocausto de los varones primogénitos. Los hebreos heredarían sus prácticas sacrificatorias del culto cananeo de modo directo. Quinto, ambos tenían como epíteto padre de los años y eran descritos como dioses envejecidos. Las referencias a Yahvé en la Biblia como el anciano de días cuyo cabello era blanco como lana pura, Daniel 7, 9, y el dios El en el texto hebreo original, grande cuyos años son incontables, Yod 36, 26, son idénticas a las descripciones de él en los textos ugaríticos. Sexto, él era representado por una estrella puntiaguda dentro de un disco solar con alas en la religión canánea y el dios al que adoraban los judíos era asociado a la estrella en la Biblia, Amós 5, 26. Actualmente el símbolo principal del judaísmo es la estrella de David o el sello de Salomón. El culto de Yahvé en el judaísmo tiene sus raíces en el culto de él de los pueblos semíticos politeístas como los cananeos y los fenicios. ¿De dónde vino el culto de él? De los semitas levantinos. Ya es sabido que el panteón semítico occidental, igual que los otros panteones del Medio Oriente antiguo como el babilonio, últimamente tiene su origen en el antiquísimo panteón de los sumerios. Por lo tanto, los panteones de las culturas acadía, babilonia, asiria, semítica levantina, canánea, y hasta la helénica tienen un ancestro común y muchos de sus integrantes divinos son idénticos en todas las distintas culturas mencionadas arriba. El dios semítico El, la versión precursora del El Yahvé bíblico, tiene su inicio en la religión sumerio-acadía más antigua en la cual era conocido por su nombre original. Anu, el dios del cielo. Muy parecido a su equivalente semítico el dios sumerio Anu era el rey del cielo, el más alto del panteón mesopotámico, un gran juez temido, el presidente del concilio divino y el progenitor de todos los Anunnaki. Engendró el linaje de los grandes dioses sumerio-acadios como Enlil, Enki, Ea, Inanna, Ishtar, y Nergal, Erra. Estos son los equivalentes sumerios de los dioses semíticos Baal, Kotar o Akasis, Astarte y Mod respectivamente. Además, igual que él, Anu era representado por el toro como símbolo de su virilidad y en la religión sumeria se creía que él había creado las huestes del cielo como sus soldados para la destrucción de sus enemigos. Del mismo modo, en la Biblia hebrea Yahvé es conocido como el Señor de las huestes celestiales. Anu era un dios poderoso y belicoso. Paralelamente su símbolo era una estrella dentro de un disco. Según los textos sumerio-acadios, todos más antiguos que la Biblia hebrea por milenios, Anu fue el dios que se opuso a que Enki le revelara a Adapa, Adán, la ciencia del designio del cielo y de la tierra, le denegó el pan y el agua de la vida, leyenda de Adapa, y fue el primero en prestar su juramento de destruir a la humanidad por el diluvio sumerio de Nippur. Cabe decir también que en la mitología mesopotámica Anu era un violento usurpador que se levantó en combate contra el rey previo a Lalu y lo derrotó en la lucha por el trono del cielo. El y Anu equivalían la misma deidad en la región de Mesopotamia. De hecho, la raíz semítica Ilu, de la cual proviene el teónimo canáneo y hebreo él es de origen sumerio-acadio. En el acadio, el ancestro de todas las lenguas semíticas, el ideograma cuneiforme para la deidad Anu tenía dos valores fonéticos y se podía leer como Anu o Ilu. Aquí encontramos un vínculo etimológico directo entre los teónimos El y Anu. Además, como acabamos de ver, casi todas las características fundamentales de ambos son tan idénticas como para concluir que El y Anu son la misma deidad. La única diferencia es que aún no hemos encontrado en los textos canáneos preisraelitas ninguna referencia explícita a que él fuera un usurpador del trono del cielo, aunque sí era considerado el hijo de las deidades primordiales Elión y Berut justo como Anu en la mitología mesopotámica fue engendrado por los dioses prepanteónicos Ansar y Kisar. Sin embargo, en los textos hebreos más primitivos, que subyacen algunas partes del Pentateuco, sí podemos encontrar unas referencias sutiles a una ascensión al poder e incluso una usurpación del trono celestial por parte del Yahvé gracias a su gran destreza militar. En el canto de Moisés del manuscrito prebíblico, vemos que Yahvé primero hereda la tierra de Israel de su superior Elión, el Altísimo, y luego sube a la cabeza del panteón después de derrotar a sus rivales divinos.
encontramos una escena paralela en el Salmo 82 en la cual Yahvé, el Dios de Israel, juzga a los demás dioses en medio del concilio divino, condena a los otros hijos divinos de León a morir como los hombres y declara que él mismo heredará todas las naciones. En fin, en los textos más primitivos de la Biblia hebrea se conserva un vestigio del mito mesopotámico primordial de la usurpación del trono del cielo por parte de Anu, El. Ahora entendemos que la deidad semítica El, conocida también como Yahvé en la Biblia hebrea, tiene su origen en el panteón sumerio antiquísimo y es idéntica al dios celestial Anu. Sin embargo, la revelación no termina allí. La siguiente es mucho más sorprendente y espeluznante. En tiempos antiguos el de los semitas occidentales era identificado con Cronos en la religión helénica. Para los pueblos levantinos, él y Cronos eran idénticos. ¿Quién era Cronos? Cronos era el nombre griego de nadie más que el violento y sanguinario dios romano Saturno. Igual que Anuel en el Medio Oriente, Saturno Cronos en la mitología mediterránea era el titán más alto del panteón, el dueño del trono del cielo, un usurpador violento que había vencido a su propio padre por la supremacía y un tirano despiadado. Idéntico a él en la religión semítica, Saturno Cronos era un dios de la cosecha y la agricultura y también era considerado el padre del tiempo justo como él era conocido como padre de los años y anciano de días en los textos semíticos preisraelitas y en algunos libros de la Biblia hebrea. Además, Saturno Cronos era un dios infanticida que devoraba a los niños y su culto se caracterizaba por el sacrificio humano y la ofrenda de los primogénitos en holocausto. Esto explicaría por qué encontramos algunos vestigios de la práctica del sacrificio humano y el infanticidio ritual en el culto jehovítico en los textos de la historia primaria de la Biblia hebrea. Los símbolos principales de Saturno Cronos eran la hoz, la cruz y la luna menguante. Los hebreos siempre fueron adoradores de Saturno desde el principio. Aunque los judíos lo quieran ocultar, el judaísmo siempre ha sido un culto saturnico cuyo dios es nadie más que el Cronos y por ende Anu. Todo el mundo sabe que el día sagrado del dios hebreo es el día sábado. El sábado está vinculado intrínsecamente a la deidad antigua Saturno Cronos. Aunque en castellano y el griego moderno se haya adoptado el vocablo sábado sábato cuyo significado más conocido es día de descanso, el séptimo día de la semana, sábado, era llamado dies Saturni o día de Saturno en latín y cronía en honor de Cronos en el griego clásico. Mucha gente sabe que sábado en hebreo es Shabbat, el día de reposo del judaísmo. Sin embargo, muy poca gente conoce el verdadero origen de este término semítico. Shabbat comparte su raíz etimológica con el vocablo Shabbatai, el nombre del dios y del planeta Saturno en la lengua hebrea. Además, en la antigüedad preisraelita el planeta Saturno, el juez de todos los planetas, era asociado a él. Del mismo modo, su precursor sumerio Anu era asociado a un conjunto de cuerpos celestiales que incluía los planetas bélicos Marte y Saturno en la mitología mesopotámica. Además, en la Cábala, el esoterismo judío, Yahvé Elohim es asociado a la Sefirá y por ende al planeta Saturno. En resumen, la auténtica identidad del dios hebreo Yahvé es una revelación muy escalofriante. Yahvé es el Saturno, Cronos y Anu. Todas estas son las varias facetas de la misma entidad. El malévolo rey del cielo del panteón sumerio. Los hebreos siempre fueron el pueblo de Saturno. Al comienzo de su historia, el pueblo judío adoró a Saturno abiertamente. Sin embargo, a partir del exilio de los hebreos en Babilonia, siglo VI a.C., ellos empezarían a ocultar la verdadera naturaleza de su deidad y el judaísmo post-exílico se desarrollaría como un culto cripto-satúrnico. Desde entonces su adoración de Saturno ha sido el secreto más espeluznante de la élite del pueblo judío. Si te gustó el video, puedes comentar, suscríbete, dale me gusta y comparte. Gracias, gracias, gracias.